Nos acompaña el señor Rómulo Fernández Medina, presidente del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú. Señor Fernández, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días y a todos los oyentes. El gobierno anunció una nueva legislación para las MIPES, que estará lista este año. Usted, como representante de este importante sector muy dinámico en la economía de nuestro país, ¿cuál cree que debe ser el perfil que debe tener esta ley? Bueno, en principio permítame saludar el mensaje del primer ministro en el Congreso de la República, la cual consideramos consistente y esperanzador, sobre todo cuando se menciona el desarrollo de un crecimiento con inclusión social en democracia, y sobre todo la referencia que hace en dos momentos en su discurso, en uno de ellos a la modificación de esta ley de la 1086 que ya existe, y el segundo en el tema de promover la incorporación de más pymes al tema de las exportaciones, es decir, al tema de poder aprovechar los tratados de libre comercio. En ese sentido, creo que la modificación de la 1086 debe considerar por interpretar el tema sectorial y geográfico. No es lo mismo hacer microempresa, obviamente con las mismas calificaciones que actualmente tiene en servicios que en industria o que en agro, en el campo. Y no es lo mismo hacer empresa en Lima que, por ejemplo, en frontera de la Amazonía peruana o de alguna zona altoandina. En consecuencia, tomar en cuenta el tema sectorial y geográfico será un primer componente que me parece. La puesta en marcha de la encuesta del INEI, que ya está en camino, bajo la coordinación del Ministerio de la Producción, será un primer buen elemento para poder modificar esta ley de la micro y pequeña empresa, que de por sí es un sector muy amplio, más de 3,5 millones de micro y pequeñas empresas. ¿El incremento de la remuneración mínima vital ha tenido un impacto o puede tener una repercusión entre las empresas MIPE? Yo creo que la realidad de la micro y pequeña empresa, más de un 70% en la informalidad, en consecuencia no se va a notar mucho el impacto. Lo que creo que hay que trabajar ahí, por ejemplo, es el tema de la formalización, y para ello hay que partir por a desarrollar una reforma en el sistema tributario. Nosotros hemos propuesto, dentro de un esquema de trabajo que venimos desarrollando con el Colegio de Ingenieros y varias organizaciones gremiales de la micro y pequeña empresa, el desarrollo del monotributo, es decir, un tipo de pago para la microempresa, un tipo de pago para la pequeña empresa, entendiendo lo dicho anteriormente, sectorial y geográfico. O sea, no se puede seguir en esta misma forma como estamos. Solamente para ponerle un ejemplo, cuando crearon el llamado RUS, que se supone era para facilitar justamente a la microempresa, pues han terminado confundiendo, porque vea usted, está en el régimen único simplificado y tiene usted categoría A, B, C, D, y a usted le pueden subir de escala, mas no puede regresar cuando en realidad la venta o la producción no es igual. Tenemos competencias de desnivel en este sector. Entonces creo que hay que entenderlo mejor, como también algunas otras barreras para bancarizar. Hay más de 95,000 millones de soles en proceso de cobranza por el lado de la SUNAT, y buena parte de estas empresas ya cerraron, buena parte de estas empresas ya cambiaron el nombre del RUC de otra persona, ya sea del hijo, ya sea de un familiar que trabaja en la empresa. Pero ¿en qué le han afectado? La bancarización. ¿Por qué? Porque este señor que ya registra deudor a la SUNAT no puede desarrollar actividad financiera porque lo van a embargar su cuenta, lo van a retener sus ahorros. En consecuencia, la formalización va a contribuir enormemente a la competitividad de nuestro sector. Nosotros básicamente, le comento y a todos los oyentes, hemos fijado 8 ejes principales. La formalización, la institucionalidad, creemos que hace falta un brazo derecho tipo Corfo o SEBRAE en Brasil, que vaya a ser el brazo operativo del Viceministerio de la Microempresa Pequeña y Cooperativa del Ministerio de la Producción. Un tercer componente, la productividad y competitividad. Tenemos los parques industriales, varias leyes de parques industriales que no tienen el terreno, y en otros casos tienen el terreno y no tienen el saneamiento físico legal, y algunos que tienen estas dos primeras, pero no tienen energía eléctrica o no tienen el tema del agua, y no habría que ir lejos para verlo. Suficiente con mirar el juicio que tiene el Parque Industrial de Villa El Salvador con una propiedad al interior del parque, o mirar el Parque Industrial de Pachacute o el Parque Industrial de Ancón, sin ir muy lejos. Entonces aquí se necesita tener un enfoque. ¿Qué cosa es productividad y competitividad? A la cual se acompaña con el tema de certificación a la calidad, y esto garantizará competir a niveles, digamos, de las exigencias de los mercados
externos con quienes tenemos tratados de libre comercio. Y ahí viene el otro eje en todo caso, la internacionalización de las pymes, la cual es un buen anuncio. Se menciona que se capacitará a 600 promotores regionales para el tema de las exportaciones. Nos parece perfectamente bueno, porque hay que enseñar qué cosa es internacionalización de nuestros productos, de ida y vuelta. No solamente es el tema de la exportación, es también enseñarles cuándo requerimos nosotros qué tipo de materias primas o qué tipo de maquinaria o equipo requiere para competir este sector de la pequeña empresa. Hace algunos días estábamos conversando con un experto y él manifestaba su inquietud por el tema de la corta vida de las pymes. La mayoría de las pymes, o por lo menos una gran parte de ellas, ha tenido existencia aproximadamente unos 2 años, 3 años y desaparecía. ¿Por qué se está dando esto en este sector? Básicamente por algunas normas antitécnicas que lo he mencionado. Una de ellas es el tema de la confusión que ha generado el sistema tributario en el Perú para la formalización, o sea, el régimen general, el régimen especial, el régimen simplificado, y ahí hice el comentario de lo que sucede en el régimen simplificado. Un segundo componente son las normas antitécnicas, como detracciones, percepciones, es decir, 10% adelantado a depositar en una cuenta del Banco de la Nación antes de comprar la materia prima. Y si voy a poner el ejemplo de que voy a comprar cuero para fabricar zapatos, voy a gastar 10.000 soles comprando cuero, significa que 1.000 soles tengo que ir a depositar previo en una cuenta y comprar mi materia prima, ir a Huaycán, por poner el ejemplo, a fabricar mis zapatos, y vaya, que eso me toma tiempo. Y luego de que he fabricado mis zapatos, tengo que ir a colocarlo en una tienda, y esa tienda me pide el crédito. Significa que puedo recuperar el dinero en 30 días, 60 días en el mejor de los casos, si es que tengo mercado. Significa que este tipo de normas antitécnicas han afectado a la formalidad. Esa es una de las razones del por qué hay mortandad en este sector, digamos, de la micro y pequeña empresa. Hay esfuerzo de ser formales. Yo no lo veo que el problema sea los empresarios, yo veo que el problema son las normas. Yo veo que el problema, por ejemplo, es el trasladarse de un distrito a otro para poder obtener un registro. Entonces nosotros creemos que el programa Mi Empresa, que está impulsando el Ministerio de Producción, es muy bueno siempre y cuando se amplíe con los propios municipios. Se debe hacer un convenio con las propias municipalidades donde debe estar la ventanilla única. Es decir, esté producción, esté el Ministerio de Trabajo, esté Indecopi, esté la SUNAT, esté el Banco de la Nación, está ahí la municipalidad para la licencia municipal, y ojalá pudiésemos ahí incorporar un brazo derecho que sería una oficina de asistencia técnica que le dé información. ¿Por qué podría yo poner un negocio a la redonda de 10 cuadras cuando realmente en esas 10 cuadras puede que hay 20 personas que tienen un buen producto con mayor capital que yo, que quiero ingresar a competir en ese lugar? Entonces se requiere de información, capacitación y asistencia técnica especializada, porque cursos, conversatorios lo hay muchos, pero lo que aquí queremos es marcar un plan nacional que tenga instrumentos sólidos, que no se piense en un periodo de gobierno, que se piense en políticas de Estado de largo aliento. Entre ellos, por ejemplo, nosotros en Confimed hemos propuesto el desarrollo de 7 ciudades industriales en los próximos 20 años, es decir, con un estudio, y para poner un solo ejemplo, el parque industrial especializado en la madera y mueble que debería desarrollarse en Ucayali. ¿Por qué tenemos que traer la madera fresca con 40-50% de agua a Lima para tratarlo aquí, y con el invierno y todas estas dificultades y la no existencia incluso de los hornos secadores porque son caros? ¿Por qué tener que pasar tantas horas de viaje cargando agua? El equivalente de Lima, del puerto del Callao a Nueva York, es el equivalente de venir de Pucallpa a Lima. Incrementa costos. Incrementa costos, tiempo, cuando bien podría impulsarse la forestación, reforestación, transformación, o sea, extracción, transformación con tecnología y darle valor agregado y salir por allí, en la misma zona, y salir, lo que tiene que salir al mercado externo, salir vía Ucayali, Amazonas, al mercado externo que uno se tenga que dirigir, y el resto que venga por lo menos con un tratamiento donde ya le dé cierto valor agregado. Eso contribuye a desarrollar zonas. Y similar a este ejemplo que he puesto, habría que mirar, por ejemplo, la zona de Piura. Piura en este momento una fortaleza importante en la producción, no solo del frijol chiclayo, el frijol de palo, que de por sí nuestra demanda ha crecido 32% en lo que va del año en el mercado externo, sino también el tema de la palta Hass, la uva Red Globe. O sea, ya no podemos mirar solo a Ica como productor de uva, o sea, ya Piura, Chiclayo mismo, ya empezó a desarrollar de forma tecnificada. Entonces, creo que eso, con la prospección que hagamos en zonas, nos puede ayudar a desarrollar.
las curtiembres en Arequipa. ¿Por qué no impulsar ese parque industrial de Río Seco, de la cual soy parte de la gestión, que logramos a comprar, lo que no le hemos pedido que nos regale al Estado? Pero ahí hay lagunas de oxidación sin implementar, porque no hay voluntad, me imagino, de quienes están al frente, a pesar de haber pasado el SNIP, el presupuesto que se requiere. De nada nos ayuda pasar las curtiembres a ese Río Seco, a este parque industrial de Río Seco, si no tienes la canalización hacia la laguna de oxidación. Entonces yo creo que hay que darle solución a estos problemas y convertirle como el parque industrial de las curtiembres, porque las mejores pieles están en la parte sur. ¿Por qué exportar en raw glue, o sea, en materia prima, en crudo, cuando podemos exportarlo con valor agregado? Igual sucede en la fabricación del zapato mismo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, Trujillo, la Esperanza, incluso el Porvenir, tienen muy buena producción. En consecuencia, yo creo que hay zonas ya, digamos, visto de lo que puede potenciarse. Y el acceso de las MIPES al crédito es muy complicado en estos momentos. Por ejemplo, la denominada banca del segundo piso, COFIDE, ¿tiene un tratamiento especial para ustedes? Fíjese, usted ha hecho una pregunta que de seguro nuestros oyentes están muy satisfechos. La respuesta es no. O sea, COFIDE maneja buenos fondos y debería de seguir siendo el buen asesor financiero, pero como es banca de segundo piso, bien expresado está, facilita la plata a los operadores, a las llamadas IFIs, a las instituciones intermediarias financieras. Es decir, las instituciones intermediarias financieras te cobran el costo que sucede en el mercado. O sea, puede que COFIDE te dé una tasa LIBOR más una comisión, por decir, a un 6% al año, estoy poniendo un ejemplo, pero la caja municipal o la del PYME o la caja rural puede que lo coloca 45, 50, 60% al año. Entonces, no está mirando el colocador del fondo como vamos a ayudarle, sino este es un negocio, me han dado a mí para negociar. O sea, está bien que otorga una institución financiera, pero como hay libre mercado, no se puede regular. Sin embargo, cuando uno mira la ley de España del año 95, sí regularon, sí pusieron un tope y dijeron no más de 20%, ni en tarjetas de crédito. Entonces, Europa tiene libre mercado. ¿Y por qué no se puede en todo caso poner instrumentos que justamente lleven al centro a ser competitivos, pero en cierto orden? Por eso, cuando anuncia el ministro Curburneo el tema del Banco de la Nación, creo que es muy favorable. Él ha sido presidente del Banco de la Nación, nosotros lo visitamos cuando estuvo como presidente del Banco de la Nación y le dijimos, el Banco de la Nación debe ser el brazo derecho operador directo, no solo prestar la ventanilla, porque actualmente presta la ventanilla y pone la plata. Se está colocando en diferentes zonas donde no está la banca comercial, eso es verdad, pero, repito, los costos para estos usuarios de la micro y pequeña empresa siguen siendo altos. ¿Podría el Banco de la Nación, usted cree, crear algunos productos financieros dedicados exclusivamente a la MIPE, pero el retorno, quién garantiza los niveles de morosidad también? Sí, correcto. Hay una mala experiencia en el Perú, indudablemente, y hay que tomarlo en cuenta. Cuando se cerró el banco industrial, el banco minero, el banco agrario, hay una mala experiencia. Lo que pasa es que sucede eso por una falta, digamos, de instrumentos que regulen, que supervisen y sobre todo que sean serios y responsables con el propio país. Entonces, de acuerdo con usted, de definir productos, por ejemplo, inversión en infraestructura industrial, que no las tenemos. Incluso ahí buscamos negociar con la Asociación de AFPs, a quienes aportamos, y nuestra plata lo lleva muchas veces a bancos internacionales. Nosotros lo que queremos es una inversión a largo plazo, a menor costo y obviamente garantizado por el mismo bien. O sea, inversión garantizada, ya sea en infraestructura industrial, maquinaria y equipo que se requiere, porque nuestra maquinaria tiene 30, 40 años de antigüedad y no puedes pues competir. Mientras en Europa 5 años prácticamente pasa a ser en desuso, para nosotros es tecnología de punta. Aquí pues nuestras máquinas son de 30, 40 años y muchas veces, como se dice, son hechizas, hecho, acomodado, ajustado por nuestros propios técnicos, nuestros propios ingenieros. Lo otro, los mercados de abastos, mi querido amigo. La inversión para modernizar nuestro mercado de abastos. Estamos preocupados porque avanza Vivanda, avanza Metro, avanza WOM, avanza las cadenas, digamos, importantes de estos conglomerados económicos, la mayoría de ellos inversión extranjera, a la cual no estamos en contra, pero digo, avanzan afectando a otra gran parte de la población. No se ha hecho ninguna inversión para modernizar estos centros históricos de los mercados de abastos, que sí lo hace España, que sí lo tiene Francia, que realmente cuidan, porque esto ha ayudado a generar no solo trabajo,
Y ahí muchos profesionales de repente salimos. Yo vendía pan en una carreta en la esquina de un mercado y así me educaba. Entonces, mucha gente de repente venimos de allí. ¿Por qué dejar en abandono? ¿Por qué dejar que lo lapiden los grandes bloques económicos? Entonces, sí se puede sectorizar, no se puede obviamente masificar, pero sí se puede sectorizar para dar muestras de cómo puede ir desarrollando. Yo diría, invertir en la productividad y en la competitividad, creo que es un elemento fundamental para el desarrollo de nuestras micro y pequeñas empresas. Usted ha hablado de un tema de ciudades mediano plazo industriales. ¿Cuáles serían esas posibles ciudades que tendrían esta perspectiva? Lima necesita dos, una en la parte norte y otra en la parte sur. Estamos hablando de un promedio de 1000 hectáreas. Ahora, cuando hablo de norte, Lima Norte, y dejo claro, nosotros intentamos gestionar el tema de Ancón, a la cual ahora ha sido declarada para zona verde, que nos parece, bueno, bien, pero entonces estamos mirando a la zona de Huaral un poco más adelante, porque que nuestros oyentes tengan bien claro, cuando hablamos de ciudades industriales no estamos hablando en qué lado del distrito nos acomodamos, sino en qué área se acomoda para poder desarrollar este tipo de ciudades industriales, donde se acompañe con torres de vivienda, donde se acompañe indudablemente con todos los requerimientos públicos y privados, pero además de ello, que se acompañe aquel que va a entrar a una ciudad industrial, sabe que va a obtener el ISO 9000 o el ISO 14000, es decir, la infraestructura que se ha desarrollado está establecido para ello. No es lotización de terrenos, no es venta de terrenos, es estructura industrial para competir, donde usted puede invitar a un fabricante o una ensambladora de carros, puede usted invitar a una ensambladora de computadoras, puede usted invitar a la industria competitiva del mundo. De caso contrario, ¿para qué nos es útil los tratados de libre comercio? Estamos permitiendo que vengan las inversiones y bienvenidos son, pero mayormente está concentrado en minería, donde hay problemas por la contaminación en el medio ambiente y poco estamos haciendo por darle valor agregado. ¿Cuánto de oro sale del Perú en barras, en materia prima? ¿Por qué no se da el valor agregado y se genera trabajo para los peruanos y se genera ingresos económicos para los peruanos? Entonces, creo que la política del presidente Ollanta Humala, que ha hablado de inclusión social, pienso que esta inclusión partirá por darle presupuesto, por darle las condiciones a este sector productivo, no solo del agro, también de la pesca, el turismo, la manufactura, la artesanía. Es decir, hay que darle valor agregado a todo esto que sí sabemos hacer los peruanos. Yo creo que las ciudades industriales, dos en Lima Norte, en Arequipa, que hay que fortalecer esta parte industrial que ha venido a menos en realidad. Y ha venido a menos ¿por qué? Por la competencia desleal del contrabando, por la falta de incentivos al desarrollo de la industria. Mire usted el Parque Industrial de Tacna, que dicho sea de paso saludamos por su aniversario a nuestros hermanos tacneños. ¿En qué se convirtió el Parque Industrial de Tacna? En almacenes de clasificación de productos de contrabando, de productos con dumping, con subvaluación. ¿Qué hace la zona franca? ¿En qué nos ha ayudado? Nos ha ayudado realmente para traer competencia desleal al propio mercado nacional. ¿Y a dónde han ido algunas industrias del Parque Industrial de Tacna? Al Parque Industrial de Chacayuta. Es decir, han pasado la frontera, están en Chile y usted le pregunta, ¿y por qué te has ido a Chile? ¿Por qué? En Chile me dan tasas de interés económico, 4 o 5% al año. ¿Por qué? Me dan 50% de los costos en lo que es asistencia técnica, capacitación para mi personal. ¿Por qué? Porque además me dan 2 años de gracia en materia tributaria, es decir, me dan beneficios para invertir. Yo invierto 10 y me dan un crédito de 30, significa favorable para hacer industria. En el Perú, si hace usted industria en el Parque Industrial de Tacna, le aplican igual el 18% del IGB, o sea, le aplican las mismas condiciones. Entonces, ¿dónde está el incentivo para desarrollar industria? En el otro componente, por ejemplo, el costo de la energía eléctrica. En lugar de que baje el costo de la energía, nos están ahora subiendo para el tema industrial. Entonces significa que hay que dar los instrumentos, no basta de leyes, basta entender la idiosincrasia de nuestras regiones y los sectores productivos a la cual nosotros nos vamos a dedicar a transformar. Ojalá siguiéramos desarrollando la trucha, enlatando la trucha, exportándola, ojalá siguiéramos mejorando nuestra zona alpaquera. En fin, tenemos una serie de riquezas en realidad en nuestro país que deberíamos de trabajarlo y darle valor agregado y no permitir que siga saliendo en materia prima.